les preguntaba en qué práctico van, porque la idea es saber si es que tienen los 6 prácticos ya presentados y listos, y en vista de que acá tengo la gran mayoría de los chicos con el 5, entonces van a tener que terminar hasta el 6º para que puedan hacer el parcial, porque el parcial sí o sí se hace una vez que se tiene los 6 prácticos hechos. Es probable que a lo mejor algunos no lleguen a que le corrijan el 6º, pero lo mismo tiene que estar presentado. ¿Por qué? Porque esa es la condición para rendir el parcial, que estén los prácticos aprobados o por lo menos presentados, ¿sí? Así que les pido que traten de hacer lo imposible para que se presenten todos los prácticos de manera tal que la semana que viene, que yo no voy a dar clase, con eso más la revisión de hoy, terminen ustedes de ver todos los temas y de ahí tengan la posibilidad de hacer el parcial la semana del 28 al primero, del 26 al primero. Por favor, chicos, los que están en el aula, apaguen los micrófonos, ¿sí? Silencien los micrófonos porque si no, de lo contrario, se siente para acá. Levanten la manito y ahí les damos la palabra, ¿sí? Porfis. Bien, ¿quedó claro esto para los que están acá? Y los que están en el aula, si tienen alguna pregunta, la mandan y ahí les vamos contestando. Porque es bien importante, chicos y chicas, que hayan podido leer todo el material, porque por ahí se quedan con leer nada más que las partecitas donde están las preguntas. Y el tema es que las preguntas no van a ser las mismas preguntas que tienen en los prácticos. ¿Por qué? Porque la idea es que ustedes puedan interpretar los textos e interpretar las preguntas que se le hace y que si no está enunciada de la misma manera, las puedan contestar igual. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Lo que se llama comprensión de texto. ¿Mm? Entonces sí es muy importante que tengan la posibilidad de leer 2 o 3 veces cada texto para que puedan interpretarlo. Y la otra buena noticia que tengo, si es que tomar el parcial es una buena noticia, ¿no? Claro, es que ya está el dossier listo. Entregué el pendrive con todo el material a Claudio y de ahí vamos a sacar una copia para ver de llevar a otra librería, a otra fotocopiadora más, si es que en esa está. No tengo idea de los precios, chicos, así que ustedes me dirán. Pero sí es importante que tengan en cuenta que ya el material está disponible. Ustedes saben que en el aula virtual tienen todo el material para rendir. No les falta absolutamente nada, inclusive están subidas todas las clases que se hacen por Zoom y yo las subo también a la clase. Así que, digamos, el material lo tienen disponible y tienen disponible absolutamente todo, todas las clases y los power y todo. O sea que, de verdad que si no estudian es porque no tienen tiempo, ganas, necesidades y demás. Porque de verdad el material lo tiene, ¿sí? Uno puede tener dificultades y puede tener problemas, nadie discute eso, ¿no es cierto? Y podemos no llegar con los tiempos justos, pero si estamos sentados acá, la idea es que ustedes vayan generándose los propios espacios para estudiar y eso les genere también la posibilidad de usar estos espacios de la mejor manera posible, porque la universidad pública, gratuita y laica nos permite estar sentados acá, y como yo siempre les digo a todos los alumnos, no cualquier alumno está sentado acá, porque no todos los que pasan por la calle pueden entrar a este lugar. Y entonces para ustedes tiene que ser un privilegio, y el privilegio significa no solo estar sentados, sino también estudiar, y devolverle a la sociedad lo que la universidad les da. Porque ustedes sabían que en otros países es también gratis, pero tienen que dar 5 años de su trabajo gratis. ¿Sabían eso, por ejemplo? Bueno, sépanlo. ¿Mm?
Y acá la universidad y la Argentina no les pide devolución. ¿Mm? Entonces, tengamos en cuenta, o si no, hacer voluntariado. En otros países se hace voluntariado, creo que por 2 años. A la par de que vos estés trabajando en otro lado, tenés que devolver unas cuantas horas de trabajo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, te pagan por 10 horas y tenés que hacer 12. ¿Mm? Porque es una manera de devolverle a ese Estado que te capacitó y que te dio la posibilidad de estudiar, devolverle lo que el Estado te dio. ¿Mm? Es una manera de cobrárselo. Yo una vez que me recibí hice muchos voluntariados porque entendía que la universidad me había dado la oportunidad de estudiar, entonces yo trabajaba y hacía unas horas de voluntariado. En el Banquito Popular de la Buena Fe, en una organización de la sociedad civil y en el centro vecinal, pero siempre haciendo actividad como trabajadora social, ¿sí? Entonces hay que ser agradecido de lo que nos da la universidad. Ustedes dirán, ah, no, pero no nos da todo. ¿Qué es que no nos dé todo? Esa es otra de las preguntas que nos debemos hacer, ¿no? Porque el saber se transmite. ¿Y de quién depende que aprendamos? De ustedes, porque la facultad puede hacer poco y nada en ese sentido. Porque si ustedes no se sientan a leer, difícilmente puedan tener los conocimientos. Los conocimientos no andan por la calle dando vueltas así, nosotros hacemos así como el Pokémon, ¿no? No, no es así. Los chicos dirán, esta profe vive haciendo chistes, después no se van a olvidar nunca, ¿eh? Como lo de doña Rosa. Claro, no, no se van a olvidar. Por lo menos de algo se van a acordar de mí. No me diste mi pendrive. Digo, de pronto me parece. Bien, entonces, lo que vamos a hacer hoy es revisar lo que vimos hasta acá. En el primer práctico del eje temático 2, vimos, estaba ahí, fíjate, compartirlo nomás y ya, si veo, voy viendo de ahí nomás, si no, lo pongo. Sí, el que sigue. Me va a quedar muy chiquito, así que mejor que lo ponga acá porque... ¿Se acuerdan cuál fue el primer tema que vimos en el eje temático 2? ¿Eh? No estoy escuchando. No. ¿No? Eso te pasa por repetir lo que decía tu compañero. La Revolución Francesa es el tercer práctico del eje temático 1. Exactamente, la profesionalización. ¿Qué es lo que tenemos que saber con la profesionalización? Primero, que cualquier arte puede ser determinado como una profesión a partir de incorporar conocimientos a eso. ¿Se acuerdan que dijimos que hay por lo menos 6 o 7 elementos que son importantes a tener en cuenta al momento de la profesionalización? Si yo digo que cualquier arte u oficio se transforma en una profesión, toda vez que, primero, tiene marco teórico, segundo, tiene una ley que lo rige, tercero, y ahí, a ver si tengo mi marcador, porque ahí siempre tienen que tener en cuenta algunos conceptos que nosotros hemos ido construyendo y que de alguna manera tienen que ver con lo que Pichon-Rivière dice de ECRO. ¿Sí? Esto es esquema conceptual, referencial, operativo. ¿Mm? Claro, claro. ¿Está? Repito, esquema conceptual, referencial, operativo. Si yo digo, una disciplina tiene que tener ECRO, ya se entiende que estoy hablando del marco teórico. ¿Mm? Entonces,
Es bien importante que tengamos en cuenta esos elementos. Entonces, repito, para que un oficio se transforme en profesión, tenemos que tener en cuenta por lo menos estos 6 elementos que son bien importantes. El que sigue. Bien. Acá lo que hicimos es ponerle una definición, porque lo importante de esto es pensar que hay que conceptualizar, definir los conceptos, porque si no tenemos claros cuáles son las definiciones, difícilmente podamos entender de qué estoy hablando. En este caso, lo que estamos intentando hacer es pensar o repensar de qué estoy hablando cuando estoy hablando de una profesión o de una disciplina. Sí, el que sigue. Esto ya lo vimos la vez pasada. Y acá está. Para que una profesión, para que un proceso de profesionalización se dé cabalmente, debe tener en cuenta estos elementos, que son los que están ahí. El desarrollo de un cuerpo de conocimiento, que es esto que les acabo de decir del ECRO, una formación académica y acreditación. ¿Qué quiere decir acreditación? ¿Qué habíamos dicho? ¿Qué quiere decir acreditar? ¿Quién acredita un título? ¿Perdón? ¿Se fueron? ¿Me dejaron sola? ¿La institución? Ajá. ¿Y quién sería? Así es. La acreditación necesariamente tiene que estar dada por un título habilitante que según la ley 27072 lo puede dar solamente la universidad. ¿Por qué digo esta aclaración de solamente la universidad? Porque nosotros acá en Jujuy tenemos 2 IES, o sea, Instituto de Enseñanza Superior, que tienen 3 años y el título que daban antes era de asistente social y hoy es técnico en servicio social. Y antes yo me recibí ahí, en aquel momento la ley decía que con 3 años o 4 uno se podía recibir. Hoy, por la 27072, solamente podemos ejercer la profesión aquellos que tengamos más de 5 años de formación, ¿sí? Y con títulos expedidos por las universidades. Así dice la ley, ¿sí? Entonces, por eso estamos hablando de formación académica y acreditación. El otro era consolidar la investigación. Esto es otra de las cosas que nosotros en esta facultad estamos generando todo el tiempo, estamos intentando consolidar eso, y que es que haya investigación en la disciplina, desde la disciplina. Nosotros tenemos varios colegas que están haciendo investigación, inclusive que son investigadores del CONICET. Esto significa tener la posibilidad de que esa acreditación de esas investigaciones consolidan la profesión, ¿sí? Porque cuando uno investiga y tiene la posibilidad de decir que esto que lo presentamos como hipótesis se confirma o no, lo estoy respaldando con marco teórico. Entonces eso hace que se consolide la disciplina, ¿sí? Establecimiento de principios éticos. En este caso, nuestra ley de ejercicio profesional tiene a la vez un código de ética que está construido y respaldado por la Federación Internacional de Trabajadores Sociales, que cuando ustedes lean esta palabra en algún lado, tienen que saber qué quiere decir eso. Mi marcador. Federación Internacional de Trabajadores Sociales, ¿sí? Ellos, la federación ha editado en el año 2012 el código de ética, un código de ética, y después que se hizo la 27072 en la Argentina, se consolidó con estos principios éticos que son, nosotros teníamos 5 anteriormente,
Hoy tenemos 8, que lo vamos a ver en el eje temático 5, no, en el eje temático 4, perdón. Tenemos 8 que están desagregados y que está puesto ahora en el dossier, está puesto todo el código de ética de la Federación Internacional de Trabajadores Sociales. Entonces, por eso decimos establecimiento de principios éticos, ¿sí? Porque están dichos allí. Después dice cultura profesional. La vez pasada yo ya les había explicado que la cultura profesional tiene que ver con aquella construcción de saberes dentro del propio campo, gracias, dentro del propio campo que van consolidando la profesión y que además se publican, digamos. Por ejemplo, nosotros en la disciplina tenemos muchos profesionales y me incluyo porque tengo algunos escritos hechos en libros y demás, que tenemos que publicar, estamos obligados para crecer en nuestra disciplina y para que nos den puntaje para determinados concursos, uno tiene que publicar lo que produce, ¿sí? Entonces, eso significa, de alguna manera, que vayamos construyendo lo que se conoce como cultura profesional, ¿sí? Entonces, sí o sí, tenemos que ir construyendo esos saberes. Y yo siempre le digo a mis alumnos desde el principio que uno, desde el primer año, uno puede empezar a pergeñar lo que nosotros queremos escribir. ¿Qué quiere decir esto? Es tener en cuenta que cuando yo voy conociendo nuevos saberes, vaya reflexionando sobre esos conocimientos y eso nos permita construir un texto. Y ese texto se puede publicar. Se publica acá en la universidad, nosotros tenemos un sistema por el cual podemos publicar lo que hacemos, hay revistas, yo tengo hecho varios artículos, digamos, en distintas revistas, sobre todo de ponencias, por ejemplo, que hicimos en las jornadas nacionales y después las jornadas que hace la universidad, la facultad quiero decir, de investigación, hemos presentado algunos proyectos y después en algunos libros de tirada nacional, digamos, ¿no? Donde Editorial Espacio, por ejemplo, ha publicado varios artículos nuestros de acá de la facultad, y después acá hicimos unos libritos también con publicaciones nuestras. Esto es ir construyendo esa cultura profesional, ¿sí? Y por último dice reconocimiento público. Bien, el reconocimiento público se adquiere necesariamente a partir de nuestro ejercicio profesional. Cuando nosotros empezamos a ejercer nuestra profesión, gracias, no me des más porque está dulce, voy a morir. Cuando nosotros somos reconocidos públicamente por nuestro ejercicio profesional, no solo nosotros lo personal, sino nuestra profesión, por ejemplo, se nos convoca a los trabajadores sociales a decir algo con respecto a alguna problemática. Por ejemplo, con el tema del suicidio, por ejemplo, con el tema de violencia. Y entonces los o las trabajadoras sociales salen a exponer cuál es la postura que tienen como trabajadores sociales o trabajadoras sociales y tienen que tener la posibilidad de tener principios éticos y demás frente a lo que exponemos. Eso nos hace y nos habilita a que la sociedad nos reconozca como profesión, ¿sí? Así que en ese sentido es bien importante que tengamos en cuenta que uno lo puede ir haciendo en el transcurso de nuestra formación y una vez que uno se recibe, por supuesto, con mayor razón, ¿no? Bien. Bueno, voy a leer de ahí nomás porque no va a haber otro el mío. El que sigue, a ver. Bueno, entonces, con esto es bien importante que acá vuelvan sobre el texto de Viviana Travi, porque ella es la que plantea estas cuestiones de, porque, digamos, se reconstruye a partir de lo que Mary Richmond dijo en algún momento y a partir también de pensar cómo nos vamos constituyendo como disciplina y cómo en el transcurso de los años fuimos construyendo estos saberes y estos saberes son los que nos permiten a nosotros decir que somos una profesión y una disciplina académica, esto que decimos en la definición. Y este concepto de especificidad profesional, fíjense lo que dice, todo campo profesional se estructura a partir de imperativos sociales de la época.
¿Qué quiere decir imperativos sociales? Ya lo expliqué la vez pasada, pero vuelvo sobre esto. Los imperativos sociales son aquellas cuestiones que van a tener que ver en cómo se plantean los problemas sociales en cada momento. Acuérdense que cuando leyeron el texto de Viviana Travi, ella decía en qué momento había surgido nuestra disciplina y qué tipo de problemáticas sociales había, que ella las plantea como cuestiones sociales de la época y que tienen que ver con ese momento histórico. Por eso se habla de la época, los imperativos sociales de la época, ¿sí? Hoy podríamos decir, y fíjense, el fin de semana no fue menor con ese tema, también se hizo la marcha, ¿no es cierto?, en conmemoración de la muerte de vieron que el fin de semana se cumplió, el viernes se cumplió 4 o 6 años, 6 años me parece que es, de la muerte de Camila, y acá en la provincia se hace la movida para rememorar ese momento y que no nos olvidemos, ¿no? Porque en cuanto se visibilice, tenemos la posibilidad de seguir pensando que la violencia no es un tema menor, ¿sí? Entonces, hoy podríamos decir que las problemáticas sociales complejas más importantes a las que asiste nuestra sociedad es, por un lado, la gran desocupación que dejó, por ejemplo, COVID, el desempleo, el subempleo, ¿sí? Las carencias económicas muy importantes que estamos teniendo como consecuencia de la guerra. Fíjense que no se consiguen determinados alimentos, y ni hablar de lo que es el gasoil. Vieron que estamos con serias dificultades con el gasoil, que es un elemento de combustión importante, sobre todo para maquinarias grandes y demás. Entonces, estamos ante esta situación. Entonces, esos son los imperativos de la época. Hoy diríamos, cuando se escriba la historia de lo que pasó en el COVID y en el post-COVID, estos serán los problemas que va a plantear la época del COVID y el post-COVID. ¿Se entiende? Esos son los imperativos, de eso hablamos cuando hablamos de los imperativos sociales. Sí. Bueno, esto ya lo vimos el otro día, lo repaso simplemente, porque esta cuestión de la profesionalización justamente tiene que ver ese oficio que se realizaba antes, para que se transforme en profesión, había que empezar a entender que ese ejercicio de ayudar tenía que tener una formación académica. Este es el punto de inflexión que plantea Viviana Travi. Si no hay formación académica, seguimos ayudando como doña Rosa, como dice la profe, ¿no? Y evidentemente una profesión que se precie de tal tiene que tener un marco teórico y tiene que cambiar esa concepción del ejercicio de ayudar por el ejercicio profesional de intervención, para que tengamos la posibilidad de repensar que nuestros saberes se transforman en intervenciones profesionales, ¿sí? Entonces, y ahí Viviana Travi va a decir entonces que es el punto de inflexión, porque nos igualamos con las disciplinas de las ciencias sociales en ese momento histórico. Porque tenemos marco teórico, porque nacimos en el mismo momento, en el mismo proyecto de modernidad, como dice ella, y a partir de allí nuestra disciplina pasa a tener reconocimiento social y reconocimiento ante las otras disciplinas, ¿sí? Hemos crecido, hemos adquirido la mayoría de edad, como dice Miguel Miranda Aranda, dice, ¿no? Conseguimos la mayoría de edad a partir de entender que este proyecto se pasaba del ayudar a intervenir, ¿sí? Este proceso, sí. Bueno, estos son los ejes de ruptura que ella plantea allí, que son los que plantea Viviana Travi, pero a partir de lo que planteaba Mary Richmond. Y fíjense qué interesante que es, porque lo primero que tenemos que tener en cuenta es que para que una disciplina se preside tal, tiene que tener fundamentos, valores, fines y una filosofía que lo inspira como primera movida. Tiene que interpretar los problemas sociales de su época, y obviamente en ese momento estábamos hablando concretamente de la pobreza,
y tiene que tener una concepción del sujeto, que la vimos el otro día, ¿se acuerdan? El último día que vimos matriz metodológica, vimos cómo se transforma esa concepción del sujeto. Tenemos que incorporar marcos teóricos de avanzada, tenemos que tener la posibilidad de que hayamos sido estos agentes formados en la universidad y obviamente cambiar este concepto de ayuda por el concepto de intervención y de prestación de servicio. Entonces, estas son las cosas que sí o sí tenemos que entender como proceso para poder repensar qué significó la ruptura en aquel momento. Bien. ¿Qué es lo otro importante de esto? Es pensar quiénes nos dieron estos antecedentes. ¿A dónde está la base epistémica y filosófica de nuestra disciplina? Hasta la década del 60, antes de la reconceptualización, y después de la reconceptualización todavía nos quedó algunos resabios de esto, que decían que no éramos una disciplina porque teníamos marcos teóricos de la antropología, de la filosofía, de otras disciplinas y que no habíamos construido nuestro propio marco teórico. Como les dije la vez pasada, a partir de redescubrir los textos de Mary Richmond y de reinterpretarlos, hoy podemos decir que ya ella nos había dejado un marco teórico bien consolidado. Sobre todo teniendo en cuenta que ella fue amiga de John Dewey y fue amiga de George Mead y juntos construyeron la Escuela de Chicago, importantísima a la hora de poder entender dónde abrevamos nosotros y de dónde sacamos nuestros marcos teóricos. Y es muy importante que pensemos que esa Escuela de Chicago, todavía existe, les cuento, tenga la posibilidad no solamente de tener los archivos históricos de Mary Richmond, sino todo lo que ellas investigaron en ese momento, en el siglo XIX. ¿Sí? Sí, dale. Bien, y acá está lo que les decía hace rato. ¿Cuál es la concepción de sujeto? No es ese hombre débil de espíritu, ya dejó de ser ese hombre débil de espíritu para pasar a ser el sujeto de derecho. Allí está el punto de inflexión más importante de la disciplina. ¿Por qué? Porque ya no pensamos que es una persona que necesita ayuda, sino que la tengo que entender como un ciudadano que tiene derechos y al que se le van agregando todos los derechos que sean posibles, no solamente teniendo en cuenta que muchos de esos derechos son la consecución y la consecuencia de las luchas sociales, ¿sí? Y que están en forma imperativa dentro de nuestra Constitución y de muchas leyes posteriores a la del 94, que es nuestra última Constitución. Y sin embargo, fíjense, la Constitución del 94 es una Constitución de avanzada porque tiene muchísimos elementos para tener en cuenta allí no solo el 14 y el 14 bis, que son los derechos que ya nos vienen de la Constitución del 53, pero sin embargo, allí tenemos muchos elementos que son muy importantes. Por eso insistíamos tanto en este concepto de la reforma de la Revolución Francesa, por ejemplo, ¿no? Porque ahí se adquiere la condición de ciudadano en ese momento, ¿no? Entonces, fíjense, siglo XVIII. Y en el siglo XIX se consolida y en el siglo XX aparece en la década del 50 lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, es muy importante esto. Cuando nosotros les preguntamos, ¿cuál es la concepción del sujeto que sostiene nuestra disciplina? Tenemos que hablar de esto. ¿Sí? Dejamos de pensar en ese sujeto débil, carente, que menesteroso, que necesita ayuda para pasar a pensar en un ciudadano con derechos, al que hay que asistir porque así el Estado lo debe hacer. Allí cambiamos esta perspectiva y sobre todo teniendo en cuenta que tenemos que seguir pensándola desde ese lugar, porque si no nos quedamos con esta cuestión tan peyorativa que se hace hoy de pensar
que la asignación de planes lo único que hace es mantener vagos, ¿sí? Acá está el concepto más importante. Es una responsabilidad del Estado asistir a los ciudadanos. No es que de pronto nos regalan nada, porque la mamá tuya, la mamá tuya, la mamá tuya, el papá tuyo, el papá tuyo, el papá tuyo, todos los días trabajan para poder comer. Y desde allí aportamos al Estado los impuestos. Entonces no es que de pronto es un regalo, no, es una obligación del Estado. Si no empezamos a entender esto, chicos y chicas, patio, puerta, calle. No estamos estudiando trabajo social, estamos estudiando cualquier otra cosa. ¿Sí? Es verdad, como les decía a los alumnos de segundo, que cuando nosotros ingresamos acá tenemos una concepción distinta porque es la que escuchamos todo el día y es la que repite, replica Canal 13 todo el tiempo. ¿Sí? Que son unos vagos, que son unos piqueteros, que esto, que lo otro, que lo otro, que lo otro, ¿no? Entonces, ojo con esto. Ojo con esto porque acá es donde nosotros tenemos que sustentar nuestra defensa. Acá es donde nos tenemos que parar para decir por qué peleo por los derechos que me corresponden. ¿Mm? Porque dejé de ser ese sujeto débil y pasé a ser un sujeto de derecho. ¿Está claro esto? ¿Sí? ¿Sí? No los escucho. Ah, tienen el barbijo, pobre. Y les hace frío, ¿no? Esta ola que es tan grande. Sí, el que sigue. Bien, y acá está el cuadrito que les mostré los otros días, que no lo voy a explicar ahora, ustedes ya lo han visto, y que de alguna manera resume todo lo que venimos diciendo hasta ahora. Y todo lo que dice Viviana Travi con respecto a lo que Mary Rismond hizo en su momento. Y ahí están, fíjense los ejes que estaban puestos anteriormente, fíjense qué es lo que suponía ella. Y acá hay una cosa que es muy importante que tengan en cuenta, chicos, esto. ¿Dónde lo volvemos a ver? A ver si alguien ha tenido, ya ha leído eso. ¿Dónde volvemos a ver cómo el individuo va a ser atravesado por el medio ambiente? ¿Mm? ¿Dónde vemos eso? Amén que hoy es el Día del Medio Ambiente, ¿no? Amén. Hoy es el Día del Medio Ambiente. Nosotros ahí les voy a mostrar una fotito de los chicos nuestros que han hecho reciclado hoy día. Reusar, reutilizar y reciclar. Las 3 R's. ¿Eh? Sí, lo vemos al medio ambiente. Sí, claro. Pero esta cuestión de atravesar, cómo el individuo es atravesado por el medio ambiente, ¿en qué parte lo vemos? Lo hemos visto en la clase pasada. Claro. Más fuerte. ¿Escuchan lo que dice su compañera? El interaccionismo simbólico. Acuérdense del concepto de interacción social y acuérdense de los significados y de los símbolos, cómo nos atraviesan y cómo hay que estudiar el ambiente donde nos desarrollamos para poder interpretar lo que nos pasa y les pasa a los sujetos que atendemos. Cuando digo atendemos, estoy refiriéndome a los trabajadores sociales cuando ya intervenimos. Siempre tenemos que tener en cuenta esto, porque acuérdense que Viviana Travi, que Mary Rismond decía y dice que hay que tener en cuenta la relación individuo-sociedad con el medio ambiente. Y ella estudiaba los casos siempre teniendo en cuenta de dónde venían, quiénes eran los contactos más estrechos, cómo era el barrio donde ella vivía, de qué trabajaba la mamá, el papá, las personas que lo tenían. Esto es mirar
toda la vida social, cómo se construye y qué relaciones se establecen en ese medio social. Por eso ella insiste en este concepto del medio ambiente. ¿Sí? Bueno, y obviamente sin dejar de decir que las denuncias que ella hacía era justamente que teníamos que tener un fuerte estudio en el enfoque económico, porque ella insistía en ese momento, siglo XIX, que los problemas que tenían los y las ciudadanas que ellas asistían eran de tipo estructural, no de tipo individual. ¿Por qué? Y porque vivían en una sociedad atravesada por un sistema económico capitalista que lo que va a hacer es solo esperar que los y las ciudadanas trabajen, esperen recibir 2,5 pesos y que con eso vivan. ¿Mm? Entonces es estructural el problema. ¿Sí? Y va a denunciar la burocratización y la rutinización, que es lo que yo les explicaba el otro día, y va a decir que la atención que se merecen los y las ciudadanas son deshumanizados, que no se tiene en cuenta que ese ciudadano que vino a nuestro encuentro es un ser humano íntegro y que hay que atenderlo en todas las facetas de su vida. ¿Sí? Bien, seguimos. Bueno, y acá vamos a repasar algo de la matriz metodológica. Simplemente, como les decía el otro día, una mujer tan bella que ha sido capaz de hacer cosas tan importantes. Perdón. Bien. Fíjense, es muy importante que tengamos en cuenta estas fechas. ¿Por qué decimos que es nuestra pionera y nuestra reformadora más importante? Porque justamente no solo va a ser la inventora, sino que va a teorizar y va a sistematizar al trabajo social y va a hacer una cosa que es muy importante, que es formalizar las técnicas y la instrumentalidad con que vamos a trabajar a partir de ahora. Sí, pásalo. Bueno, y ahí, una cuestión que es muy importante, que ella insiste que el único sistema de gobierno en el que se puede realizar los reclamos y pedir la humanización de las políticas públicas es el sistema democrático. Ella insiste en eso, por eso sostiene el derecho al voto. ¿Mm? Entonces es bien importante porque no estamos hablando de un gobierno militar, no estamos hablando de un gobierno nazi, no estamos hablando de ningún gobierno que tenga características opresoras, sino todo lo contrario, ¿sí? Tendiente a un proyecto político que sea más social. ¿Mm? O sea, el estado de bienestar, por decirlo de alguna manera. Sí. Bien, ahí les he puesto las cosas más importantes, las he vuelto a retomar para que las vean. ¿Qué es lo más importante? Las dificultades que padecen ciertos individuos no son resultado de factores externos, sino también de su propia personalidad. No nos olvidemos que ella y que ese periodo todavía los trabajadores sociales trabajábamos con la personalidad. Después dejamos de hacer esto, ¿no? Por eso está puesto el nombre de personalidad ahí. Y después establecer la importancia de la relación que se plantea entre el visitador, así nos llamábamos en aquel momento, y el asistido, que por primera vez se va a denominar cliente. Entonces, pregunta de examen. ¿Cómo llama Mary Richmond a las personas que asiste? Clientes. ¿Sí?
Y ya les expliqué que no tiene que ver con una cuestión comercial, sino con una cuestión de servicios, ¿sí? El cliente para ella era aquel que recibió un servicio. ¿Mm? Sí. Acá les puse algo de lo que habíamos visto la vez pasada, de qué tiene que ver, cómo plantea ella como precursora el diagnóstico y el tratamiento y qué cosas se tienen en cuenta para hacer un diagnóstico. Lo primero que dice es definir las necesidades y dificultades, hacer un listado de los factores causales y una enumeración de los recursos disponibles. Si no tenemos en cuenta estos tres elementos, que vuelvo a repetir lo que les decía en la clase pasada, hoy lo seguimos sosteniendo, esos tres son los puntos más importantes que tenemos al primer encuentro con nuestro ciudadano, que viene a nuestro servicio, que hoy le decimos ciudadano, antes le decíamos, ella le decía cliente. Esas son las tres primeras cosas que tenemos que pensar. ¿Cuáles son las dificultades? Enumerarlas y tener la posibilidad de repensar junto a ellos cuáles serían los factores causales que provocaron ese problema social que el ciudadano viene a plantear. Y después, inmediatamente, como función ya del trabajador social, enumerar cuáles son los recursos disponibles como para dar resolución o por lo menos mitigar la situación en la que se encuentra este ciudadano. ¿Saben lo que significa mitigar? ¿No? Suavizar algo. Muy bien, gracias. Suavizarlo, ¿sí? Es por lo menos brindarles la posibilidad de que se minimice de alguna manera esa situación, ¿sí? Que sea menos daño, que provoque menos daño al ciudadano, ¿sí? Por ejemplo, por darles un ejemplo, si nosotros tenemos un niño o una niña que ha sido sometida a situaciones de violencia, ¿qué hay que hacer con eso? ¿Qué habría que hacer para mitigar por lo menos? Habría que alejarla de la situación. Alejarla de la situación. Así es. Después revincularemos con el padre, veremos qué pasó, cuál fue la situación, pero lo primero que tenemos que hacer es excluir a ese niño de esa situación de violencia, sacarlo de ese medio para que no siga sufriendo la situación de violencia. Y ni les digo si eso se trató de una violación, como decíamos el otro día. ¿Se acuerdan? Que les contaba el caso de esta chica que todavía está el juez, machista Elvio, no voy a utilizar un término poco cortés, quiere revincularlo con el padre que la violó. Entonces imagínense, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuándo he protegido los derechos de ese niño y niña? Los he dejado totalmente en banda y tratando de que se vincule con esa persona que le ha provocado un hecho tan complejo como es una violación. Solo a una persona que no está bien de esto que tenemos acá arriba, que se llama cerebro, puede hacer una cosa como esa. Y sin embargo, tenemos jueces que dictaminan en ese sentido. Entonces, imagínense lo triste que es para una mamá que ha luchado tanto para sacarlo al ciudadano este de la casa y que mañana le pidan que se vincule de vuelta con él. Papel. No, no voy a decir papel. Bueno. Bien, seguimos. Y esto pasa cotidianamente, ¿no? No es que de pronto no pasa. Bien, estos son los que habíamos visto el otro día, que son los pasos que ella plantea, ¿no? ¿Sí? No lo vamos a volver a leer, pero siempre vamos a tener que trabajar sobre favorecer la adaptación de la persona al medio, acá está lo que les decíamos hace rato, en el cual debe vivir. Repito, favorecer la adaptación de la persona al medio en el cual debe vivir. Siglo XIX, principio del siglo XX, por favor. ¿Sí? Sí. Por favor. Bien, ¿qué pasó? Bueno, ¿y cuál es la base de esto, no? De esta acción, que es racional y está fundamentada en qué? En el respeto a la personalidad, hoy diríamos el respeto a la persona, ser humildes como trabajadores sociales,
estimular nuevos retos para la mejora de la situación del usuario y la participación de todos aquellos recursos disponibles tendientes a mejorar las condiciones de ese ciudadano. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Cuáles eran los objetivos? Alcanzar, o sea, educar a la persona del individuo y siempre que la adaptación sea entendida en un accionar del individuo a individuo, evitando la masificación, dice ella. Siglo XIX, vuelvo a repetir, principio del 20. ¿Qué quiere decir evitando la masificación? Que no lo podemos plantear para todos los ciudadanos igual, ¿o sí? No, porque no a todos le pasa lo mismo. Y a lo mejor tiene situaciones de pobreza que son distintas en sí mismas. Entonces no podemos masificar nuestra conducta frente a este ciudadano o ciudadana que viene a plantear la situación. ¿Sí? Educar la personalidad a través de un programa de participación en el que él permita al cliente compartir con el trabajador social la responsabilidad y las decisiones a tomar en forma democrática basada ¿en qué? En la libertad para su adaptación consciente al medio. En ningún momento dice que nosotros le damos receta a las personas, que es lo que se planteó en algún momento cuando se decía que no teníamos marco teórico. Decían, los trabajadores sociales se dedican a darles receta a las personas. Meryl nunca planteó eso, jamás. Ella dijo que había que trabajarlo con el ciudadano para que juntos se pueda pensar en cómo hacer. Y por último dice tender a mejorar las condiciones existenciales del género humano. Y acá ella está planteando la cuestión estructural. Es decir, si yo estoy trabajando en un barrio donde ningún vecino tiene agua, ¿qué tenemos que hacer? Ustedes saben que el agua potable es el líquido elemento más importante de la vida de los ciudadanos. Si no tenemos luz no nos pasa nada. Bah, sí, nos pasa, pero no es tan grave. No tener agua es fundamental para la vida, ¿o no? Y ahora vienen por el agua, ¿no? Ustedes saben. Vienen por el agua. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? La atiendo a doña Juana, a doña Pepa y a doña Andrea. Ninguna de las tres tiene agua, pero todas viven en el barrio Pepito. ¿Qué tengo que hacer? Lo primero que tengo que hacer. No lo escucho, ¿eh? ¿Qué tengo que hacer? Hacer que esa comunidad tenga agua potable. ¿Sí? Ustedes dirán, pero profe, ¿qué no ha dicho usted que eso no se hace así, que no sé qué? ¿Cómo que no? Me voy a agua potable y averiguo cuál trámite tienen que hacer, me voy a recursos hídricos y le digo, señores, ustedes van a poner los caños, me voy al otro lado y digo, usted no presta la máquina, pegamos el pozo, bien, listo. Pasó mañana, Juana, Pepa y Andrea, más todos los del barrio, tienen agua potable. ¿Mm? Y aún en las peores épocas de menemismo, de la Rúa y del señor que pasó de los ojitos claros, nosotros lo hemos hecho. Y vamos todas juntas, comunidad, centro de salud, iglesia, parroquias, digo porque hay iglesias de otros templos, ya saben, no estoy confundiéndome. Y vamos todos juntos y le pedimos. ¿Se entiende? Se hace una reunión comunitaria, para eso están las redes, para eso están todos estos mecanismos que van a ir aprendiendo ustedes para poder tener la posibilidad de que se vaya resolviendo lo estructural. Porque si no, no hay forma. Van a seguir teniendo de arriba los chicos, pues no tienen agua potable. Entonces, si este centro de salud atiende 15 chicos y 13 tienen de arriba, listo, ya está. Cartón lleno, digamos. ¿Se entiende? Entonces tengo que pensar en las cuestiones estructurales. Ustedes me dirán, profe, pero estamos en primer año. Vayámoslo pensando. ¿Se entiende? ¿Mm? Porque de eso se trata. ¿Sí? Las ciencias sociales tienen esta posibilidad, que todo el tiempo nos estemos movilizando, pensamos cómo, junto a otros ciudadanos y ciudadanas, podemos resolver estas cuestiones. De lo macro, que son estas de la existencia del género humano. ¿Sí? Como le decía la vez pasada, no nos olvidemos
que tenemos que empezar a pensar lo social desde otra perspectiva. Ya no es lo mismo de cuando vinimos el primer día a clase. Ya tenemos que empezar a pensar estas y estos problemas desde otra perspectiva. Ah, no, pero estamos en primer año, profe. Bueno, pero si empezaron a estudiar trabajo social es porque en algún momento les interesó pensar qué le pasaba a la gente que tenía problemas, ¿no? O que por qué se da la pobreza, o por qué, bueno, todas estas cuestiones tienen que ver con que nos empecemos a preparar para eso. ¿Está? ¿Sí? Se está poniendo cada vez más frío. Bien. Y mi garganta está de terror. Esto solo, ¿qué es el trabajo social de caso? Esto es ilustrativo para ustedes, chicos, es nada más que como para que sepan que van a tener, hoy ya no se llama más, ya no se hace más caso social individual o trabajo social de caso, ahora se hace trabajo social de familia. Pero se los pongo porque así lo planteaba ella, ¿sí? Mary Richmond planteaba esto. Y acá hay una cuestión que es muy importante. Fíjense, algunos aspectos básicos que constituyen el núcleo del trabajo de caso, hoy sería el núcleo del trabajo de familia, es la persona, el problema, el lugar y el proceso. Esto sigue siendo exactamente igual. Los chicos que están haciendo familia se los podrán contar. Es exactamente igual. En vez de decir la persona, digo el ciudadano. Pero nada más que eso. Lo demás sigue siendo igual. Entonces, por eso es que consideramos que ella era una avanzada para su momento. Porque hoy, siglo XXI, seguimos planteando las mismas cosas. ¿Sí? Dale. Bueno, acá, ¿qué era lo más importante para ella? Plantear, ¿no es cierto?, la teoría del hombre dominante. Y una cosa que es sumamente importante es que ella piensa que los sujetos son potencialmente responsables de su destino. Y hoy sigue siendo igual. A ver, no con esta perspectiva de los yanquis, que sálvese uno solo, que uno se salva si uno tiene buena cabeza y piensa positivamente. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo de que si yo tengo una problemática y no trabajo con mis potencialidades, difícilmente pueda salir de eso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Trabajar para potenciar esas capacidades y esas destrezas que tienen cada uno de los sujetos para que puedan salir de esas problemáticas. Y eso va a ser hoy, ha sido antes y seguirá siendo para nosotros nuestra mayor responsabilidad. Bueno, ¿cuáles son los nuevos caminos, no? Como profesión de cambio del otro y de la circunstancia, basándose en la hipótesis de una racionalidad potencial a la que apelar en todos los sujetos, en su teoría del hombre y del método. Acá ella está planteando necesariamente que sí o sí tenemos que trabajar racionalmente, usando nuestra cabecita, para poder potenciar a ese sujeto en sus necesidades. Y el otro dice que el primer momento es la relación entre los cambios individuales y los cambios de la sociedad para poder entenderlo como totalidad. Porque si yo trabajo solamente con la falta de agua de rosa, vuelvo al ejemplo recién, es muy probable que no se resuelvan otros problemas que hay en todo el medio donde ella vive. ¿Se entiende? Entonces, allí hay que trabajar en la totalidad. Hay que trabajar con todos los elementos que sean posibles para potenciar la calidad de vida de los sujetos. ¿Sí? Bien, obviamente esto tiene que ver con lo que significó en algún momento el servicio social tradicional. ¿Sí? Dale. Bueno, acá les puse, vamos a repasar algunas cuestiones del pragmatismo, pero pasemos al cuadro directamente. Esto se los he puesto, bueno, las ideas centrales, cuál era el contexto histórico, esto es importante, siglo XIX, Escuela de Chicago, bueno, todas estas cuestiones, y el florecimiento de Estados Unidos como potencia del mundo, en ese momento se estaba dando ese proceso, y obviamente no nos tenemos que olvidar que allí no solo surge como potencia mundial, sino que el capitalismo estaba en su máxima expresión. Y acá este cuadro es lo que más me interesa que lo vean y que tengan en cuenta estos elementos que están puestos acá. ¿Qué es lo que se entiende? ¿Qué es lo que
y cómo estos significados pueden ser variables, no pueden ser verdades absolutas. Eso pensaba el pragmatismo. Es un método de resolver confusiones conceptuales relacionando el significado de los conceptos con las consecuencias de las prácticas. Sí. Acá el interaccionismo simbólico, que es una corriente del pensamiento relacionada con la antropología y la psicología social, que se basa en la comprensión de la sociedad a través de la comunicación. A partir de estos conceptos, hoy los trabajadores sociales, nuestra mayor expresión de lo que hacemos tiene que ver con las relaciones sociales y tiene que ver con el interaccionismo simbólico. Sí. Bueno, ahí les puse algunos elementos que no le había puesto anteriormente. Pasemos al cuadrito. Esto para que lo lean, ahí lo tienen. Acá está la definición de interacción social. ¿Sí? Una más. Los significados y cómo y cuál es la experiencia que nosotros tenemos con los significados y cómo esos significados son tan fuertes a la hora de poder definirnos como seres humanos. Por ejemplo, yo les decía en un año a los alumnos, si yo hago esto así, ¿qué quiere decir? ¿Eh? No te escucho. Muerte. En cualquier lugar del mundo se entiende. Y si no, fíjense lo que pasa, me causa mucha gracia porque una vez lo vi en un partido político. Dije, yo sonamos, que lo esperen afuera porque seguramente, ¿se entiende? Entonces, esos significados son universales. Y es muy difícil que alguien que ve esa acción no se asuste, ¿no? Porque seguramente tiene que ver con algo que me puede llegar a pasar, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante tener en cuenta los significados. Y no es tan importante lo que yo pienso del significado como lo que piensa el otro cuando viene a plantearme lo que le pasa. Porque, señorita, porque usted sabe que me peleo con mi suegra todos los días, que no sé qué, que no sé qué. Bueno, señora, pero trate de llevarse bien. No, pero usted sabe que no... El problema lo está sufriendo ella, no yo. Y el significado que tiene para ella no es el mismo que tiene para mí. Yo la puedo mandar al psicólogo, no sé qué, pero la que lo está viviendo y está viviendo la experiencia es ella o él, ¿no? Porque también tenemos suegras jodidas, digamos, y suegros jodidos, digamos. O no, y viceversa. Sí. Bueno, y acá está el resumen del interaccionismo simbólico. Ahí están los tres representantes y cómo los principios teóricos. La interacción social, las personas aprenden los significados y los símbolos que le permiten ejercer su capacidad de pensamiento distintivamente humano. Esto es muy importante que tengamos en cuenta porque los perritos y los gatitos no, solamente los seres humanos, ¿sí? Los significados y los símbolos permiten a las personas actuar e interactuar de una manera distintivamente humana. Y por último, las personas son capaces de modificar o alterar los significados, ¿sí? Y esto es importante. Por ejemplo, yo les daba el ejemplo a los chicos. Cuando nosotros éramos chicos, ya hace muchos años, que no existía tanta tecnología y demás, nos decían, dibujen una mesa y dibujábamos una madera arriba con 4 patas. ¿Ven esta que está acá? No tiene 4 patas. Tiene 2 más un barral en el medio. ¿Se cambió el significado? Sí, pero sigue siendo una mesa. ¿Se entiende? Entonces, podemos cambiar esos significados, esas estructuras, pero el significado va a seguir siendo el mismo. Pero va a estar atravesado por ese proceso de transformación y de cambio. ¿Sí? Bien, como conclusión, voy a leerla de acá porque no la alcanzo a ver. Habiendo investigado las relaciones y las influencias entre el medio y el individuo, y es precisamente el interaccionismo simbólico quien nos ayuda a comprender al hombre en su entorno y en su actuar. ¿Sí? Más claro, échale en agua. ¿Sí? Entonces, como yo digo siempre, yo no soy experta en interaccionismo simbólico ni en pragmatismo, lo único que hago es darle algunos lineamientos básicos porque ustedes lo van a ver a esto en toda la carrera.
En segundo año lo ven con grupo, en tercer año lo ven con comunidad, en cuarto año lo ven en teoría social y en teoría contemporánea. Así que lo van, en teoría clásica quiero decir, y en contemporánea, y lo van a ver absolutamente en toda la formación. Entonces, ¿qué hago yo? Es simplemente introducirlos mínimamente en estos conceptos básicos. Sí. Bueno, y acá el último power. Bien. ¿Qué es lo más importante que tenemos en este? Ver cuál era el escenario político donde surge la sociedad de beneficencia, que vimos el otro día. Habíamos dicho que tiene que ver con políticas liberales, ¿sí? Y que va a estar regida por una persona que viene y representa a la oligarquía y a los comerciantes, y que tiene que ver con ese liberalismo que tenía como concepto y como consigna orden, paz y progreso, positivistas, desde la línea de pensamiento positivista, y lo único, y una cuestión que fue muy importante en ese momento, donde surge la sociedad de beneficencia y donde surge el gobierno, este gobierno del liberal, es que justamente le sacaron el poder a las órdenes religiosas. Y yo les dije la vez pasada que uno de los poderes más importantes que le sacaron a las sociedades religiosas es no solo la plata que le daban, sino también el registro civil. Porque ellos eran los que expedían los documentos en ese momento. Así todavía, cuando tenemos gente muy adulta, porque no nos olvidemos que la sociedad de beneficencia estuvo hasta alrededor de los 30, los años 30, en muchos lugares, la única persona que le daba documentos a los y la ciudadana era la iglesia. En muchos casos, inclusive, sustrayendo, niños y niñas a las mujeres pobres que parían en determinados lugares. Ojo con esto, porque muchos chicos y chicas buscaron identidad por muchísimos años como consecuencia de eso. ¿Por qué? Porque fueron a parar a los orfanatos y allí se les sacaba el nombre y se le ponía el que decidía el juez en ese momento. Parecido al juez ese del que hablábamos hace rato, ¿no? Así que imagínense el poder que tenía esta sociedad. Por eso era muy importante sacarles este poder que tenían, como era darle documento a las personas. ¿Y qué era el documento? El acta de bautismo. No tenía número, pero había nacido, ¿sí? Y después, cuando se legitima el registro civil, recién, con Roque Sáenz Peña, como lo vimos la vez pasada, recién se empieza a otorgar documentos a los y las ciudadanas. ¿Sí? Bien, seguimos. Bueno, ¿cuáles fueron las acciones? Obviamente acá volvemos a este concepto del poderío económico sostenido para Buenos Aires. Y fíjense qué fuerte que fue el liberalismo, que todavía hoy Rodríguez Larreta sigue reclamando plata, para que ustedes se den cuenta. No, porque nos corresponde, porque no sé qué, porque no sé qué. Y le quieren sacar a la provincia de Buenos Aires la plata de lo que es la capital. Así que fíjense que no es menor y cómo marcó una época muy importante de la Argentina, ¿no? Bueno, y se pone la filantropía, no se oponía al concepto de caridad cristiana, por el contrario, trataba de englobarlo dentro de los referentes más amplios, la moral laica de origen racional, o sea, pensada, pero deseaba desplazarlo como valor universal. Porque hasta ahí el valor universal lo tenían los católicos, apostólicos romanos, los cristianos en realidad, cuando iban a misa, se golpeaban el pecho, daban la limosna, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, por eso es que es tan importante que se piense en este concepto de la filantropía, dejando de lado esta cuestión de que solamente se apoyaba a través de la limosna, ¿no? Y empezar a pensar que no solo los hombres de buena voluntad que puedan aportar
recursos para sostener estas organizaciones, sino también el Estado. Y acá aparece la figura del Estado. Por eso es que es tan importante, ¿no? Justamente es un Estado moderno, por eso estamos hablando de esto. Bien. Bien, ¿dónde se plasman? En la Constitución del 53, ¿sí? El ideario que decíamos recién de orden y progreso, sí. Durante el siglo XIX, entonces, va a aparecer estos conceptos. Por un lado, el higienismo, ya lo vamos a ver, y este modelo de atención en salud que va a cambiar la perspectiva, y por eso es que se la retiran a la iglesia, a estas organizaciones, se intentaba sacárselas a los hospitales sobre todo, porque había que empezar a pensar en este paciente, ¿sí? En un paciente que había que estudiarlo, había que comprenderlo, había que cuidarlo y había que seguir pensando en su salud mental para que pueda superar la enfermedad. Fíjense que esto es tan importante porque hoy seguimos replanteándonos sacar los y la ciudadana de los manicomios. Este es un proyecto que todavía está en vigencia, que todavía está y, digamos, y circula en el ideario de los ciudadanos, que los locos tienen que estar internados. Fíjense lo fuerte que fue esa postura, que todavía hoy seguimos pensando que los locos tienen que estar internados. Yo hay algunos locos que los internaría, ¿no? Les aclaro. Pero eso no quiere decir que sigamos pensando que hay algunos ciudadanos y ciudadanas que pueden estar medicados y que funcionan perfectamente. De hecho, muchos de nosotros, ¿no? Ya estamos libres. Y me hago cargo de lo que digo, ¿no? Ya, claro. Para que después no digan, mira lo que dice la profe. Y bueno, uno también carga su locura. Todos cargamos algún gradito de locura, ¿eh? Les aclaro. Me dejaste sin leer una cosita ahí, en el anterior. Y ahí está el higienismo. Entonces, estas dos cuestiones son las más importantes de ese periodo. ¿Sí? Cómo trabajamos con la psiquiatría y qué pasa con el higienismo. Dale. Ahora sí. Ahí está quiénes eran las organizaciones que estaban bajo la dependencia de la Sociedad de Beneficencia. Y ahí, en 1880, con la creación de la 1420, que es la ley de educación laica y gratuita, se profundiza la grieta, por decirlo de alguna manera, en esa sociedad de beneficencia a la que se le saca también las escuelas, ¿sí? Entonces va perdiendo de a poco su supremacía, su poder. Bueno, y lo importante de esto, que esa sociedad de beneficencia, como siguen siendo los ministerios de desarrollo de todo el mundo, chicos, ¿no? Y chicas, les aclaro, porque todas las organizaciones, todos los ministerios de desarrollo social o de desarrollo humano o como se llame, lo sigue sosteniendo el Estado, porque así está planteado en nuestras constituciones. Y en aquel momento eso se empieza proveyéndole el Estado recursos a esas organizaciones, pero el problema, y vaya paradoja, nadie los controlaba, ¿sí? Hacían manchancho con la plata que les daban. De hecho, se transforma, por ejemplo, cuando ustedes han leído el texto de Norberto Alayón de la Sociedad de Beneficencia, y tienen algunas preguntas que tienen que ver en quién la financiaba. Y la financiaba la Lotería Nacional, que le daba muchísimos recursos, todos los años. A nosotros nos sigue pasando, todo lo que es juego, el Estado está obligado a dárselo a las organizaciones sociales y al Ministerio de Desarrollo en este caso, para, sobre todo, trabajar con las poblaciones más vulnerables. ¿Sí? Sí, dale. Bueno, acá les he vuelto a poner algunas cosas del higienismo que habíamos charlado el otro día, que es importante que tengamos en cuenta que ese ideario de los profesionales de la medicina fueron tan fuertes que hoy lamentamos que le hayamos dado tanto poder, porque aparece lo que conocemos como el modelo médico hegemónico, que algún día leerán algo al respecto. Pero
los médicos se creen los dueños de la verdad y los dueños de la salud y los dueños de la vida de las personas. En aquel momento la iglesia tenía ese poder y los médicos querían sacárselo, ¿sí? Entonces de a poquito va sucediendo esto, pero durante este periodo del oligárquico no se logró eso. ¿Por qué? Y porque era muy fuerte la iglesia y era muy fuerte la dependencia que tenía el Estado de esa iglesia que le sostenía estas organizaciones, ¿sí? Sí. Bueno, ahí le puse algunas cosas más del higienismo. Esto es de Goldberg, que esto es del librito ese de la tapa de la primera parte, ¿sí? Cómo se va trabajando en ese concepto de empezar a pensar en la prevención de las epidemias. ¿Se acuerdan que les contaba la vez pasada? La de cólera y la de fiebre amarilla. Esas fueron los dos hechos, como sería hoy el COVID, por ejemplo, y el dengue, que movilizaron a los médicos en aquel momento para justamente poder pensar en la salud, ¿no? En la salud colectiva, porque lo importante en ese momento, y que de alguna manera los trabajadores sociales tomamos de ese movimiento también, y es que cómo cuidamos el medio ambiente, ¿no? Esto que decíamos hace rato, que tiene una relación directa con esto. Sí. Bueno, hay algo sobre los médicos higienistas, ¿sí? ¿Cuál era el concepto de salud? Fíjense, miren, las condiciones del medio físico y social en que desarrolla la vida las personas. Por eso es que es tan importante y por eso es que nosotros decimos que el higienismo nos aporta muchos elementos, porque terminan confirmando y consolidando esta cuestión de que los y las trabajadoras sociales tenemos que trabajar con la salud colectiva, con preservar preservar la salud de los individuos, tratando de trabajar en los conceptos de prevención y promoción, que es lo que se buscaba en aquel momento. Y cómo de alguna manera la higiene pasa a ser un concepto que se va a trabajar en los ámbitos académicos justamente para formar a estos nuevos ciudadanos que sean capaces de mirar la realidad de los sujetos a partir de lo que viven en sus ámbitos locales, ¿no? Y cómo, si tienen luz, más que nada, si tienen agua, si tienen cloacas, que eran las dos cuestiones más importantes en ese periodo. Sí. Bueno, acá algo más sobre el tema de los médicos higienistas. Y acá les he puesto de nuevo que les había puesto la vez pasada, como para que tengan claro qué significó la sociedad de beneficencia. Es un concepto fundacional del sistema de salud argentino. ¿Quién eran los beneficiarios? Los niños huérfanos, las madres desamparadas, los ancianos y los pobres vergonzantes. Fíjense este concepto. ¿Y cuál era la visión de la época? Que la pobreza era vista como la ausencia de virtud, no como un estado de necesidad. Por eso es que los médicos higienistas insisten tanto en esto, porque dicen, no es que sea virtuoso o no virtuoso quien no se enferma. Acá el concepto de enfermedad tiene más que ver con el medio social, con el medio ambiente, y no con esta cuestión de la virtud gloriosa, cristiana y demás, ¿no? Tiene que ver con otra cosa, decían ellos. Y de hecho insisten tanto que terminan doblegando de alguna manera todo lo que fue la posición de la sociedad de beneficencia. Sí. Bueno, ¿cuál era el modelo liberal? Que esto les había puesto. Y acá están los tres objetivos, que es una pregunta del práctico, ¿no? ¿Cuáles son los tres objetivos de la sociedad de beneficencia? La perfección de lo moral, el cultivo del espíritu del bello sexo y la dedicación del mismo a lo que se llama industria, que resulta de la combinación del ejercicio de aquellas dos cualidades. Porque si yo tengo personas de perfección moral y tengo personas que se han educado siendo buenos padres, buenas madres, pero más que nada buenos padres y buenos hombres, van a ser buenos trabajadores para la industria, ¿sí? Este es un poco el concepto, ¿sí? Y bueno, ¿y cuáles eran las casas que estaban bajo la protección de la sociedad de beneficencia? Las de Expósito, el colegio de huérfanas, el hospital de hombres y el hospital de mujeres, ¿sí? Bueno, y esto que es la conclusión que yo les había dicho la vez pasada y que insisto en ello, porque Norberto sigue insistiendo en esta cuestión, hoy la sigue diciendo,
que la sociedad de beneficencia nos interesa en esto que les había dicho en la clase pasada, porque en alguno de los prácticos, una de las profes estaba dando clase y uno de los alumnos le dijo, pero ¿para qué estudiamos esto que es tan viejo? ¿No? Por eso estudiamos esto. ¿Por qué? Y porque fue el antecedente. Y fue el lugar donde los y las trabajadoras sociales ejercieron su profesión. ¿Y cuál era la visión que les obligaban a tener de esa realidad social? Entonces, estas son las cosas que tenemos que pensar. Y no, porque hayamos tenido un gobierno liberal, tenemos que pensar como los liberales. Porque se supone que tenemos que empezar a pensar en ese estado de bienestar que necesita el sujeto para crecer y para desarrollarse mejor y para tener las libertades que son necesarias para producir un ciudadano capaz de pensar, actuar, ser proactivo y demás, ¿no? Entonces, por eso no es menor que sigamos estudiando esto. Y por eso él dice, no nos tenemos que olvidar que ahí está, por lo menos en Argentina, el origen de la asistencia social, ¿sí? Que es la que como se denomina en la primera etapa nuestra profesión, ¿sí? ¿Hasta acá estamos? ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Que acá vamos a ver si han leído algo, porque si no preguntan nada es porque no han leído nada. ¿Alguna duda? Miren que la clase que viene yo no doy clase, ¿eh? El lunes que viene no voy a dar clase. Justamente porque quiero que terminen de estudiar y de leer. Y de presentar los prácticos. Para los que están del otro lado, ¿alguna pregunta? Mira, ¿quién será el ciudadano que anda dando vuelta por ahí y está tomando clases? Mira, míralo. ¿Qué tal? ¿Dónde estará en la plaza? Más calentito que nosotros, seguro, ¿no? ¿O cómo la ve de ahí? ¿Dónde andás? Fernando Padilla, ¿dónde andás? Se fue por las dudas, ¿viste? Para que no le diga nada. Ahí está. Fer, ¿dónde estás? Porque parece que está muy lindo ese lugar. No se escucha nada. En mi casa, dice. ¡Ay, qué linda casa! Me alegro. En el patio porque ahí tiene señal, dice, pobre, ¿viste? Y yo lo estoy retando. Bueno, preguntas, chicos, chicas. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna cosa que haya quedado? ¿Nada? Profe, dos Veamos. años. Sí. Te escucho. Hola, disculpe, profe, eso está en el, para poder estudiar está en el PDF si uno no puede, o también está para sacar copia, profe, si le iba a preguntar, para estudiar sobre los temas esos para rendir. Vos sabés que no se te entiende demasiado. Los Ah, temas no, para... profe, no le quería preguntar, profe, si el material de eso para estudiar está en la fotocopia o... está en la fotocopiadora de esa la quería... Claudio, la que está frente a la Ah, facultad. Ahí está el ah, dossier. A partir de hoy a la tarde, yo ahora voy a retirar uno. Quería traer uno para mostrárselos. Así. no quería preguntarle, profe, porque... Pero que sí. yo tenía el año pasado, pero no sé si era lo Sí, mismo que ahora. tenés muchos apuntes de ahí, Emanuel. Más o menos, Eh, más o menos, profe. Sí, Pero tenés no, varios de ahí. yo Vas me a tener que dijera, sacar. pero, No me escucho. bueno, profe, Escúchame. en el PDF. Bueno, Ah, escúchame a mí un segundo, escúchame. sí, sí, profe. Del eje temático 4 nomás vas a tener que sacar todo el eje temático 4 porque se lo cambiamos completo, completo. Hay algunas preguntas que son parecidas y hay creo que 2 textos que son los del año pasado. Después lo demás es todo nuevo. Porque nosotros nos renovamos, Ah, ¿vio? Como se renova la sociedad y como se renovó este país a partir del COVID, el mundo, ¿no? Va cambiando.
Entonces hemos bajado nuevo Ah, material y tenemos nuevo material. Después lo demás está casi todo lo mismo. Sí, gracias, profe. por supuesto. Claro, claro, claro. Sí. Probablemente la primera parte nada más, ¿no? La primera parte. Después casi todos los textos lo hemos ido cambiando. Yo todos los años cambio el material. Claro. No, ahí en el 2016 no tenés Revolución Francesa, por ejemplo. Movimiento de reconceptualización es probable que sí. Ese sí está casi igual. Nada más que ahora le pusimos un video y le pusimos algún material nuevo. Pero después hay muchas cosas nuevas. Porque les repito, en este afán de que nuestra cultura profesional ha ido cambiando y que tenemos colegas, trabajadores sociales que publican cosas nuevas, nosotros vamos modificando, porque hay que ir cambiando, hay que ir viendo la posibilidad de incorporar nuevos elementos para el análisis. Y nos pareció que la Revolución Francesa, por ejemplo, nos daba elementos muy importantes. Por ejemplo, saber que los movimientos feministas surgieron en ese periodo, por ejemplo, y que se logró muchas de las cosas que se planteaba en la Revolución Francesa, hoy siguen vigentes, por ejemplo, ¿no? Y después, por ahí puede ser que esté el documento de Araxa, es probable, en el eje temático 3. Lo que sí tenés del 2016, que este año no les he puesto y que se los voy a dar por aparte, es globalización. Ahí sí tenés ese material de globalización. El parcial va a ser presencial, todos tienen que venir a rendir acá, salvo, pero rarísimas excepciones, que tienen que ser con certificado médico de por medio. Va a ser presencial y se va a tomar en cada una de las comisiones. Y les aclaro una cosa, para que no entren en la picardía. Cada comisión va a tener preguntas distintas. Así que ni se gasten en pedirle al amigo que está en la otra comisión que les pase el parcial, porque no les va a servir. Ya les. Así que no hagan eso, porque el año pasado lo hicieron y les fue muy mal. Del 27 al 1 la semana del parcial, cada uno toma en sus comisiones y una aclaración. Yo vengo a los parciales. Va a ser en cada una de las aulas que tenga y yo voy a presenciar los parciales. ¿Sí? Así que con preguntas, entre 6 y 8 preguntas, no 30 como me enteré estos días pasados que tenían una. Así era, ¿no? ¿Vieron cómo estoy de informada? ¿Múltiple choice será? Ah. Bueno, por eso yo voy a hacer entre 6 y 7 preguntas para cada parcial. No van a ser las mismas. Los temas son los mismos. El tema es cómo lo preguntamos, ¿sí? Porque siempre tiene una vuelta de rosca todo. Y también depende de que si ustedes han leído el texto, no van a usar la palabrita por la palabrita por la palabrita, porque si no, entonces estamos estudiando de memoria. Y eso quiere decir que no interpretamos los textos que leemos. Entonces, las preguntas van a girar por los mismos temas. Esto no hay duda. Eje temático 1 y 2. Ahí tienen. En el aula virtual, eje temático 1, los temas. Eje temático 2, los temas. Y cuando empieza cada uno de los prácticos del eje temático, en el 1 está el programa acá, en el 2 está el programa acá. Digo esto porque después van a rendir fin de año y dicen, no tenemos el programa, profe. ¿Cómo que no tenés programa? Sí tenés el programa. Lo tenés en el inicio de cada eje temático. Ese es el programa. De todas maneras, ahora cuando volvamos de las vacaciones voy a traer una copia así para que la tengan y si quieren sacar copia.
Se lo íbamos a poner en el dossier y la verdad que ya no nos dio tiempo para colgarlo ahí, pero ahora lo vamos a colgar en el aula virtual y después voy a traer una copia para que tengan. ¿Alguna otra pregunta? Va a ser con preguntas. ¿Quién toma el parcial? Ah, bueno, ya. Bien, ¿algo más, chicos y chicas? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra cosa? Sí. En principio él me lo está terminando de hacer, así que cuando me lo termine de hacer él, después veremos de sacar una copia y recién llevarlo a otro lugar, porque él me hace el... Hasta luego, que les vaya bonito, que les garúe finito, como decía mi abuela. Todos los ejes, claro. Por eso es así de alto. Ahí está todo. El eje temático 4 tiene 200 y pico de páginas. Los otros son más cortos. Pero el eje temático 4 es el que tiene mayor cantidad de elementos para analizar las cosas. ¿Estamos? Antes que nos vengan a correr como pasó el otro día. Profe, no se olvide que 10 minutos antes tiene que desocupar el aula y no sé qué, me sacaron un poco menos que corriendo. Bien. ¿Nada más? ¿Estamos? Bien. Que tengan muy buenas tardes. Nos vemos para el parcial, porque yo la semana que viene, el lunes que viene, no tenemos clase. ¿Sí? Que tengan buenas tardes. Nos estamos viendo.